Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad. C1131. El gran Swan conquista los innumerables reinos. Si no fuera por el hecho de que para avanzar más se necesitaba un tesoro del cielo y la tierra, San Roland probablemente habría llegado directamente a la etapa intermedia del establecimiento de la fundación. El temperamento de San Roland era estable y no mostraba ningún signo evidente de alegría. Simplemente tomó la iniciativa de informar el asunto a Lifan. El gran ejército imperial Swan, y en el futuro todos los soldados y civiles reclutados en los distintos reinos, dependerán de su cultivo del arte inmortal sentado, para obtener ayuda. Dentro de 5 años, necesito que me ayudes a forjar un ejército capaz tanto de ataque como de defensa, uno que sea verdaderamente utilizable. Li Fen flotó en el aire sobre el asiento de San Emperador, mirando a San Roland arrodillado abajo, y habló débilmente. En cuanto a los elementos esenciales necesarios para tus avances en el ámbito, no tienes por qué preocuparte por ellos. Las emociones de San Roland aumentaron, su sangre hirvió de fervor y reconoció la orden antes de retirarse. Luego se fue a entrenar a sus soldados subordinados del ejército prohibido. En cuanto a Li Fan, sacó un pequeño espejo Tianxuan y lo sondeó con su sentido divino. Este pequeño espejo Tianxuan fue una ganancia inesperada del viaje del barco Taidian al reino Xuanuan de esta vez. Mientras el barco Taidian atraía la energía espiritual del reino Xuanuan, pasó por allí un cultivador del núcleo dorado. No estaba claro si se trataba de una mera coincidencia o si este cultivador tenía un talento excepcional, pero percibió débilmente la anomalía del barco Taidian debajo del escondite de la formación. El hombre pensó que había descubierto algún tesoro escondido y, emocionado, dio una vuelta para explorarlo. Al final, sin embargo, desencadenó la formación defensiva del barco Taidian y desafortunadamente fue arrastrado al barco, donde fue reprimido. En ese momento, Li Fan lo encarceló en la gran mazmorra Xuan y lo dejó a su suerte por el momento. Es una lástima que solo sea el espejo pequeño Tianxuan más común y corriente, sin la función de transferencia directa de objetos. Aunque en esta vida aún no se había unido a la alianza de los 10.000 inmortales, y aunque este pequeño espejo Tianxuan no le pertenecía, Li Fan todavía está conectado al espejo Tianxuan sin ninguna obstrucción. Fue precisamente por la existencia del origen del espejo Tianxuan. En la vida anterior, al mismo tiempo que se desarrollaba el plan de destrucción mundial, Li Fan había utilizado un punto de anclaje en blanco para cambiar el sutra dorado del cosmos de Jade de los 1000 mecanismos por el origen del espejo Tianxuan. En verdad, el panel, entonces se había convertido en origen del espejo Xuantiano, incompleto. El espejo Tianxuan parecía no haber notado este inexplicablemente grupo adicional de origen en el mundo. Y en esta vida, como verdadero dueño de este grupo de origen, cuando Li Fan entró una vez más en el espejo Tianxuan, el sentimiento era diferente al de la vida anterior. En la vida anterior, el origen del espejo Tianxuan había sido un regalo de la encarnación humana del espejo Tianxuan. Aunque de hecho venía con varios permisos exclusivos del espejo Tianxuan, en su raíz, esos permisos todavía se originaban en el propio espejo Tianxuan. Si el espejo Tianxuan lo deseaba, podía recuperar el origen donado en cualquier momento, invalidando los permisos. Pero en esta vida, Li Fen vagó libremente a través de los innumerables flujos de información en el espejo Tianxuan, sintiendo la verdadera libertad. Poseía permisos completamente independientes. Incluso pudo lograr ciertas cosas que el propio espejo Tianxuan no pudo. Por ejemplo, eliminar ciertos registros de transacciones. Quizás influenciado por el refinamiento pasado que le dio el rey Xuantian, el espejo Tianxuan no pudo participar en falsificaciones, engaños o actos similares. Para mantener el funcionamiento estable de la alianza de los 10.000 inmortales, todos los datos del espejo Tianxuan son indelebles y rastreables. En su vida anterior, el acto de Mo Rubin de utilizar el espejo Tianxuan para deducir el paradero del rey Xuantian fue finalmente descubierto por la alianza de los 10.000 inmortales. Esto no fue una traición por parte del espejo Tianxuan, sino más bien el resultado de sus propiedades inherentes. Pero ahora, con la mejora de este poder de origen recién surgido, Li Fan podría lograr esta hazaña.
Borró la información del propietario original de este pequeño espejo Tianxuan y luego registró una identidad en blanco completamente nueva para sí mismo. Al vender información clave, rápidamente ganó más de 10.000 puntos de contribución en poco tiempo. Utilizando eso como capital, se dedicó al comercio de alta frecuencia y, en menos de medio mes, los puntos de contribución en la cuenta de Li Fan se habían disparado a cientos de miles. Compró los materiales necesarios en grandes cantidades. Estableció el lugar comercial acordado en la zona marítima cerca de la salida de la Gran Swan. Li Fan controló de forma remota el barco Taidian para recuperar los artículos. Aunque parecía problemático, Li Fan manejó las operaciones con facilidad y gracia. Compró todos los materiales necesarios para promocionar el gran ejército imperial Swan. Sin las ataduras de los tesoros celestiales, la fuerza del gran ejército imperial Swan experimentó su primera oleada. Los cultivadores de Foundation Establishment surgieron uno tras otro, y Sun Erlang, como líder del grupo, avanzó a la cima de Foundation Establishment en poco tiempo. En la actualidad era incluso algo más fuerte que Li Fan. Sin embargo, con la bendición de la fortuna nacional de Greg Swan, si realmente chocaran, Sun Erlang no podría soportar ni un solo movimiento de Li Fan. El reino de Sun Erlang había avanzado demasiado rápido, por lo que Li Fan le ordenó que suprimiera temporalmente su fuerza. También le enseñó la secta Taizang, cuerpo de calamidad, método, almacenando todo el exceso de cultivo de retroalimentación. Anclado a los 3 años, el gran ejército imperial Swan contaba ahora con 56 cultivadores del establecimiento fundacional y 842 cultivadores de condensación y. Ese día, Li Fan dio una conferencia sobre el Dao sobre la capital de Greg Swan. Su imagen fue transmitida por todo el país a través de la sede de San Emperador. Cuando sonaron las palabras de Li Fan, cada una de las cuales aparentemente contenía infinitos principios del Gran Dao, aparecieron varios fenómenos en el cielo del Gran Swan. Llovieron flores celestiales, acompañadas de innumerables dragones dorados bailando en el aire. Los hornos del cielo y la tierra, previamente sellados por las formaciones de Li Fan, comenzaron a liberar el espiritual que habían producido durante los 3 años hacia el entorno. Incluso los mortales podían sentir este maravilloso cambio en el mundo en este momento. Sin mencionar a los cultivadores de Greg Xian. Entre los 56 cultivadores del establecimiento de la fundación, 3 alcanzaron la iluminación directa y avanzaron al núcleo dorado. Sun Erlang estaba naturalmente entre ellos. Sin embargo, fue simplemente un puro avance en el ámbito. En términos de poder de combate real, todavía eran muy inferiores a los cultivadores comunes de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Pero para Li Fan, ya era suficiente. No esperaba que se involucraran personalmente en la batalla, solo necesitaban servir como rellenos de poder espiritual para operar la formación. Pasó la formación a Sun Erlang y ordenó al gran ejército imperial Swan que la practicara día y noche, asegurando una coordinación impecable. La fuerza del Gran Swan crecía dramáticamente cada día que pasaba. Anclado a los 5 años, después de acumular poder durante mucho tiempo, el Gran Swan finalmente lanzó su primera campaña de conquista. El objetivo era el reino Spirit World, con el que Li Fan estaba muy familiarizado. Dado que no había cultivadores de la integración Dao, la entrada al reino Spirit World no podía trasladarse directamente a Greg Xian. Así, la ruta para esta conquista era pasar por Xuanwang y luego invadir el reino Spirit World. Para evitar ser detectados por la Alianza de los 10.000 Inmortales, la fuerza expedicionaria estaba formada únicamente por 50 cultivadores liderados por Sun Erlang. Montando el barco Taidian, llegaron silenciosamente al reino Spirit World. Cuando vieron ese árbol colosal atravesando los cielos y de pie sobre la tierra, todos los miembros del gran ejército prohibido de Swan quedaron momentáneamente aturdidos. Pero sus años de agotador entrenamiento rápidamente reorientaron sus mentes. La formación se formó instantáneamente y una veta de imagen residual silbó hacia Spirit World. Era la flecha que patrullaba el cielo. El asalto de la flecha patrullera del cielo naturalmente enfureció a la raza de los hombres de los árboles. Intentaron interceptarlo. Pero incluso los ancianos de los árboles con la fuerza del alma naciente eran tan frágiles como el papel ante la flecha que patrullaba el cielo. Los gritos resonaron sin cesar mientras los habitantes de los árboles acumulaban sus vidas en vano, incapaces de evitar que la flecha que patrullaba el cielo finalmente golpeara el Spirit World. ¡Boom!
un agujero aterrador fue perforado en el centro del Spirit Wood. El corazón pulsante del Spirit Wood era apenas visible en su interior. San Erlang, vestido con una armadura de batalla de oro negro, voló hacia adelante. 90 flechas patrulleras del cielo orbitaban a su alrededor. Someterse o morir. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad. C1132, cambios en el horno del caldero de la creación. 90 flechas que patrullaban el cielo, solo la mitad de ellas eran objetos físicos verdaderamente letales. En cuanto a la otra mitad, eran meras ilusiones evocadas por formaciones, todo espectáculo y nada de sustancia. Pero los arbolados del reino Spirit Wood ya estaban aterrorizados por el poder destructivo mostrado por esa flecha patrullera del cielo anterior, dejándolos completamente incapaces de distinguir lo real de lo falso. El árbol gigante central estaba íntimamente vinculado al reino Spirit Wood. Cuando la madera floreció, el reino prosperó; cuando la madera fue destruida, el reino pereció. Esa enorme cavidad en el tronco del árbol gigante dejó a la raza arbórea del reino Spirit Wood sin la más mínima intención de resistirse. La jefa arborícola dirigió a todo su clan de una humillante rodilla ante el gran ejército imperial Swan, prometiendo su sumisión. Posteriormente, San Erlang siguió las instrucciones del mandato celestial del Santo Emperador y grabó capa tras capa de formaciones en el corazón del árbol gigante. No conocía el significado detrás de esta formación, pero cumplir órdenes era el deber sagrado del gran ejército imperial Swan. Con la fuerza actual de San Erlang en la perfección del núcleo dorado, activar la formación todavía era algo agotador. Además, tenía que permanecer vigilante ante cualquier contraataque de la raza de los habitantes de los árboles. Afortunadamente, el poder disuasorio de la flecha que patrullaba el cielo era abrumadoramente fuerte y, al final, la raza de los habitantes de los árboles no se atrevió a apostar todo en una lucha desesperada. Una vez completada la formación, una brillante luz verde brotó del corazón del árbol gigante. La herida del árbol espiritual comenzó a sanar lentamente y una figura emergió del resplandor. ¿El espíritu del árbol gigante? San Erlang murmuró pensativamente. Como había sospechado, después de que apareció el espíritu del árbol gigante, este no se puso del lado de los arboleros. En cambio, transmitió un mensaje a San Erlang: ¿es usted el hermano mayor San? El maestro te pidió que dejaras aquí a la mitad del ejército imperial para ayudar en la construcción de la formación. Por cierto, mi nombre es Lin Ling. Lin Ling transmitió un segmento de imágenes y, al escuchar la voz familiar del Santo Emperador del Mandato Celestial en la proyección, San Erlang asintió levemente. Sin perder un solo soldado o peón, gastando solo una flecha que patrullaba el cielo, San Erlang había conquistado con éxito el reino Spirit Wood. Sin embargo, San Erlang sabía muy bien que esto no tenía nada que ver con la destreza de combate del gran ejército imperial Swan. Todo dependía del aterrador poder de la flecha patrullera del cielo, capaz de aniquilar cielos y extinguir mundos. San Erlang sacudió ligeramente la cabeza, disipando la frustración en su corazón. Condujo a las tropas restantes hacia el segundo objetivo, Small World. Gran Li. HMPH. Un destello de intención asesina cruzó los ojos de San Erlang. Después de la partida del gran ejército imperial Swan, Lin Ling comenzó a supervisar la carrera de los hombres de los árboles según la formación enseñada por Li Fan. Hacia estos arboleros, Lin Ling sentía poco apego emocional. Por el contrario, Li Fan, que había dado una conferencia sobre el Dao, enseñado sus habilidades y resuelto sus dudas en el momento de su nacimiento, era actualmente la persona con la que Lin Ling se sentía más cercana en este mundo. El cielo y la tierra, todos los espíritus, gran formación. Cuando la formación esté completa, se abrirá un paso al mundo donde reside el maestro. También aumentará la densidad general de energía espiritual del reino Spirit Wood, permitiendo que el mundo se sublime. Primero, completar la construcción de la formación fundacional. Los materiales clave restantes serán entregados por el gran ejército imperial Swan más tarde. Al pensar en la descripción de la formación impartida por Li Fan y recordar la promesa de que ella sola podría ir ante el gran Swan una vez que se construyera la gran formación de todos los espíritus del cielo y la tierra, Lin Ling sintió una oleada de motivación. Instó a esos lentos trepadores a seguir adelante una vez más. Gran Swan. Al percibir las imágenes algo borrosas transmitidas desde el reino Spirit Wood,
Li Fan asintió hacia sí mismo. Aunque en esta vida ya había planeado activarse, ¿verdad?, en el reino oscuro, tomando prestado el poder de la oscuridad para debilitar la percepción del verdadero inmortal sin rostro. Pero Li Fan tampoco podía predecir cuánto equivaldría a este debilitamiento. Por lo tanto, el cielo y tierra miríada espirituales, todos los seres refinan los espíritus, una gran formación también era algo que debía construirse para protegerse de lo imprevisto. Si uno dijera que cuando vio por primera vez la escena de miles de millones de seres vivos pereciendo al mismo tiempo, la mente de Li Fan todavía tenía algunas fluctuaciones. Luego la segunda vez, y las veces siguientes. Li Fan realmente no sintió ninguna presión psicológica. Él reinó en su mente y miró hacia el segundo discípulo nominal de esta vida antes que él. Wang Xuanba. A diferencia del tratamiento dado a San Erlang, Li Fan no le había impartido el método de cultivo de nuevas leyes. En cambio, le había enseñado a Wang Xuanba la técnica del horno de creación, que él mismo había investigado. Esta versión ya era un mundo aparte de la inicial, que simplemente había abierto toscamente las reservas ocultas del cuerpo y fortalecido violentamente el cuerpo físico. En la vida anterior, después de recibir la guía del Doctor Celestial e integrar completamente el Dr. Celestial Escritura Inmortal y el Mendenhaven Record, Li Fan había adquirido una comprensión completamente nueva de cómo estimular el potencial del cuerpo. Sin embargo, convertir la teoría en práctica todavía requería cierta experimentación. La constitución especial de Wang Xuanba fue el tema experimental perfecto. El cielo y la tierra de Xuanwang, NS. El instante anterior a la destrucción inminente, estallaron con innumerables transformaciones maravillosas. Los humanos deberían ser iguales. En un estado normal, el cuerpo humano permanece en equilibrio. Solo cuando es invadido por sustancias extrañas o cuando el cuerpo enfrenta una crisis fatal recurre a su propio potencial. Antes de que Li Fan se sentara, Wang Xuanba, que solo tenía 17 años, tenía los ojos cerrados mientras dormía. Su altura ya había alcanzado casi 3 san, todo su cuerpo abultado de músculos y la superficie de su piel cubierta por una capa de queratina dorada, parecida a una armadura. Aunque todavía se podían discernir vagamente los rasgos humanos, a primera vista parecía una antigua bestia feroz. Ya he implantado carne y sangre de 18 tipos de bestias alienígenas, de las cuales solo 7 han sido fusionadas y absorbidas por él. El resto desencadenó graves reacciones de rechazo. Si no fuera por mi intervención para salvarlo, probablemente ya habría muerto por agotamiento de linaje. Sin embargo, a medida que su físico se hace aún más fuerte, tal vez se pueda hacer otro intento. Con esto en mente, Li Fan inyectó una masa de carne y sangre de la bestia mutada Heavenly Silk Fox en el cuerpo de Wang Xuanba. Un énfasis unilateral en el fortalecimiento del poder parecía haber causado cierto desequilibrio en el desarrollo del cuerpo físico de Wang Xuanba, poniéndolo al borde del colapso. Necesitaba refuerzo en el aspecto de la agilidad. Li Fan estaba muy ansioso por ver dónde estaba el límite del cuerpo físico humano. Gran Reino Li. La conquista de Great Li fue incluso un poco más fácil que la del Reino Spirit World. Ni siquiera se utilizaron las flechas de patrulla celestial. Simplemente ver a ese grupo del gran ejército imperial Xuan volando en el cielo hizo que el emperador de la ciudad capital, junto con los funcionarios civiles y militares, se arrodillaran en el suelo. Adhiriéndose al principio de que solo podía haber un emperador, el santo emperador del mandato celestial, San Erlang ejecutó sin piedad al emperador de Gran Li. Luego seleccionó al príncipe Zenan, Xiao Tianzhou, como gobernante sustituto. Cuando las bases del santo emperador aparecieron en Gran Li, la gente pronto aceptó el hecho del repentino cambio dinástico. Así como la existencia de ese mandato celestial del Santo Emperador. El Gran Li también comenzó gradualmente a transformarse en un pequeño mundo de energía espiritual. Ancla año 8. 85%. En comparación con antes, en realidad es un poco más lento. ¿Es por mi estado físico actual? Li Fan miró el número en el, ¿verdad?, panel y cayó en pensamientos profundos. En el transcurso de 3 años, a medida que el reino Spirit World, el reino Bestia, el gran reino Li y muchos otros mundos pequeños se incorporaron al territorio del Gran Xuan, Su, clásico del y del Emperador Celestial, también había avanzado con éxito a la tercera capa. La gran fortuna nacional Xuan se parecía a un sol naciente al amanecer, que emanaba una luz roja abrasadora y una vitalidad vibrante.
y el poder de combate real que podía manifestar era equivalente a la etapa temprana de transformación del alma en el reino Xuanhuang. Sin embargo, Li Fan ya había sentido el cuello de botella en el clásico y del emperador celestial. Para avanzar más hacia la cuarta capa, el reino y púrpura. Al ritmo actual de desarrollo, probablemente se necesitarían varias décadas. Contacto, To. Mi simulación de longevidad. C1133. El poder de la fe oscura. Para alcanzar el reino más alto del clásico y del emperador celestial y convertirse en un emperador comparable a una potencia del reino inmortal de la longevidad, Li Fan estimó que necesitaría establecer una vasta dinastía con influencia que abarcara todo el mundo Xuanhuang. HMPH, con tanta fuerza, ¿por qué necesitaría practicar el clásico y del emperador celestial? Sin embargo, como se trataba simplemente de una medida temporal para anclarse, Li Fan no albergaba grandes ilusiones al respecto. En verdad, su objetivo ya se había logrado. A medida que florecía la gran dinastía Xuan, el extraño fenómeno de su cuerpo entrando y saliendo de la existencia había cesado casi por completo. Incluso el rostro que una vez había perdido mostraba signos de reaparecer. El poder del verdadero inmortal sin rostro parece residir en cortar todas las conexiones con el mundo, reflexionó Li Fan. Como santo emperador de la gran dinastía Xuan, con miles de millones de seres vinculados a mí, he influido, hasta cierto punto, en el poder de la red del verdadero inmortal. Li Fan contempló cuidadosamente la interacción de estas dos fuerzas dentro de sí mismo y de repente se dio cuenta. La forma correcta de utilizar la gran formación de todos los espíritus del cielo y la tierra puede no ser simplemente bloquear al enemigo. En cambio, es como salpicar un balde de sangre de perro, vinculando por la fuerza los pensamientos persistentes de miles de millones de seres con el verdadero inmortal sin rostro. En términos más simples, hagan creer a esas almas injustamente fallecidas que el verdadero inmortal sin rostro es el culpable de su muerte. Con sus pensamientos acelerados, Li Fan, después de una deducción usando el disco de disociación final, rápidamente hizo ajustes sutiles a la formación de los 10.000 espíritus. Luego convocó a Lin Ling a su lado. Maestro, saludó Lin Ling, apareciendo ante Li Fan vestido con armadura de batalla, exudando un aura valiente y heroica. A diferencia de sus experiencias en la vida anterior, en esta vida, desde que despertó su conciencia, Lin Ling había asumido la gran responsabilidad de liderar al gran ejército imperial Xuan para conquistar los innumerables mundos. Constantemente en movimiento, y bajo las instrucciones explícitas de Li Fan, nunca había formado una conexión con el árbol antiguo de la vena terrestre. Su comportamiento se había vuelto audaz y desenfrenado, como el de un soldado experimentado. Después de que Li Fan explicara las sutiles modificaciones a la formación de los 10.000 espíritus, Lin Ling estaba a punto de irse para llevar a cabo su tarea cuando de repente recordó algo. Li Fan la miró. Maestro, mientras viajaba por el mundo Xuanhuang, una conciencia me notó y siguió intentando comunicarse, dijo Lin Ling. ¿El árbol antiguo de la vena terrestre? Li Fan frunció ligeramente el ceño. No, pero me pareció similar, respondió Lin Ling honestamente. Al notar la expresión de Li Fan, rápidamente agregó, seguí estrictamente tus enseñanzas y las ignoré. Esa conciencia parecía trastornada, sin siquiera revelar su identidad. Solo me instó a cumplirlo. Al escuchar esto, Li Fan lo entendió inmediatamente. Sin embargo, se preguntó por qué Ruomo había detectado la presencia de Lin Ling. Después de preguntar sobre la ubicación exacta del encuentro, Li Fan diseñó una formación para Lin Ling para protegerla de las percepciones externas. Con eso, la envió en camino. Después de pensarlo un poco, decidió que la tarea principal en esta vida seguía siendo liberarse de la influencia del verdadero inmortal sin rostro. Li Fan simplemente anotó el momento y el lugar de la aparición de Ruomo, sin intención de seguir participando. Más tarde podré darle una sorpresa al árbol antiguo de la vena terrestre. Li Fan resopló fríamente. Con un parpadeo, llegó a la cámara secreta debajo del trono del Santo Emperador. La habitación estaba completamente oscura, encarcelando a más de una docena de miembros del clan Tu. Después de que Greg Xuan obtuvo fuerza de combate inicial, Li Fan ordenó a San Erland y Wang Suama que lanzaran un ataque contra Yuquan. Incluso con la ayuda de las Cape Throwing Arrows, los resultados fueron mixtos.
La Gran Guardia Imperial Xuan sufrió más de 100 bajas, pero logró capturar con vida a algunos miembros del Kuan-Yu. Después de cierta coerción, reconocieron la realidad y acordaron abrir un pasaje al Reino Oscuro para Li Fan. Sin embargo, dado que la carga aún no estaba completa, Li Fan no tenía prisa por entrar. Al ver que Li Fan se acercaba, los miembros de Yuquan se arrodillaron apresuradamente. Li Fan se quedó quieto, sintiendo una estatua de sí mismo no muy lejos en la oscuridad. Después de convertirse en el santo emperador del mandato celestial del Gran Xuan, Li Fan intentó replicar un poder similar a la esencia del poder fuente. Como se parecía al poder de la fe, ordenó que se construyeran y erigieran estatuas de sí mismo en todo el país, con la esperanza de que la vasta población condensara la esencia del poder fuente. Estaba claro que había sido demasiado optimista. Aunque la esencia del poder fuente era algo descartado por los verdaderos inmortales, era sutilmente superior a la energía espiritual ordinaria. Sin métodos especiales, las meras oraciones colectivas de los mortales eran evidentemente insuficientes para reunirlas y perfeccionarlas. Sin embargo, las cosas cambiaron después de que estos miembros de Yuquan fueron capturados. Quizás debido a su fe innata y ferviente en el Reino Oscuro, en el momento en que se sometieron, Li Fan sintió levemente un aura peculiar dentro de sí mismo. Era de un tono carmesí, similar a la fortuna de la gran dinastía Xuan, y se sentía notablemente similar a la esencia de poder fuente dorada del verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal en su vida anterior. Más tarde, Li Fan trasladó una de sus estatuas a esta mazmorra y ordenó a la docena de miembros del Kuan-Yu que oraran día y noche. Los resultados fueron sorprendentes. La esencia de poder fuente producida por estos miembros del Kuan-Yu superó la de los miles de millones de ciudadanos del Gran Xuan juntos. Li Fan estudió sus métodos de oración e hizo que la Gran Guardia Imperial Xuan los aprendiera y los imitara. Sin embargo, sin excepción, fracasaron. Después de pensarlo mucho, Li Fan solo pudo atribuirlo a la constitución única del clan Tu. Parece que está relacionado con el poder de oscuridad del Reino Oscuro. Rey Xuantian. El Reino Oscuro, capaz de interferir parcialmente con la red del verdadero inmortal, claramente guardaba muchos secretos. Sin embargo, estos no eran misterios que pudiera explorar en esta vida. Desafortunadamente, la capacidad reproductiva del Kuan-Yu es bastante débil. De lo contrario, sin depender de la estatua del verdadero inmortal sin rostro, podría tejer mi propia red de fe. La capacidad de otorgar, despojar o incluso transmitir energía libremente de forma remota era simplemente demasiado poderosa y conveniente. Después de probar sus beneficios, Li Fan se mostró reacio a abandonarlo. Así, aunque verdad no estaba muy lejos, continuó investigando este poder. Claramente, a Li Fan le faltaba talento para ello. Tendré que esperar hasta que sea completamente seguro y dejar que esos tipos lo estudien. Li Fan suspiró suavemente. Gran Emperador Santo. En ese momento, uno de los miembros arrodillados del Kuan-Yu, temblando, habló, aparentemente con algo que decir. HM. El interés de Li Fan se despertó. Esta fue la primera vez que intentaron activamente comunicarse con él. Con el permiso de Li Fan, el miembro del Kuan-Yu continuó tembloroso. Durante mis oraciones, descubrí que el maestro al que una vez serví. Miró con cautela a Li Fan, es decir, el Reino Oscuro no parece particularmente enojado por nuestra traición. Tragó saliva con fuerza. Las enseñanzas ancestrales de nuestro clan siempre decían que traicionar a la oscuridad seguramente traería un castigo divino. Pero ya lo he probado y simplemente no es cierto. Mi simulación de longevidad. C1134, siguiendo la transformación del alma. Esta persona de Yuquan, que parecía algo joven, tembló mientras le explicaba a Li Fan, mirando ocasionalmente hacia arriba para medir la expresión de Li Fan. Pero, ¿cómo podría un tipo grosero como él discernir el rostro del santo emperador del mandato celestial? Cada vez más temeroso en su corazón, relató todos sus descubrimientos de este periodo. Santo emperador, por favor discierne la verdad. Después de someterse a ti, este humilde no ha albergado pensamientos desleales. Sin embargo, orar a la oscuridad se ha vuelto tan instintivo como respirar. Así que durante este tiempo, mientras te ofrecía oraciones, Santo Emperador, inevitablemente también rogué naturalmente a la oscuridad. La oscuridad me respondió, igual que antes. En este punto,
Los más de 10 miembros del Kuan-Yu en la cámara secreta se arrodillaron con absoluto terror. Evidentemente, a todos ellos se les había ocurrido tal fenómeno. Li Fan agitó suavemente su mano y los puso a todos de pie. En verdad, a Li Fan en esta vida le importaban poco estas personas del Kuan-Yu que servían a dos amos. En sus expectativas, estos individuos eran simplemente herramientas para su breve investigación sobre el poder de la fe antes de activarlo, ¿verdad? Una vez que pronto inició, ¿verdad? Todo en el reino Xuanhuan sería aniquilado. Y mucho menos esta gente de Yuquan. Lo que realmente quería saber era por qué la oscuridad toleraría un comportamiento tan engañoso. Si un seguidor del verdadero inmortal sin rostro se atreviera a servir a dos amos, probablemente habrían sido destrozados por el poder del verdadero inmortal hace mucho tiempo. O bien el dominador del poder detrás de la oscuridad es tan noble que resulta aborrecible y tolerante con tal conducta incluso hacia sus propios seguidores. O si no. El corazón de Li Fan de repente se llenó de olas. Tiene otros diseños. Busca utilizar la traición de sus seguidores para infectar existencias al mismo nivel que ella misma. Al darse cuenta de esto, Li Fan inmediatamente se volvió vigilante. Siempre se había inclinado a conjeturar las intenciones más maliciosas hacia las poderosas existencias de este mundo. Examinó cuidadosamente los hilos de ese poder carmesí dentro de su cuerpo, que, aunque no eran abundantes, eran extraordinariamente potentes. Pero después de repetidas verificaciones, efectivamente no encontró señales que lo vincularan con el poder de la oscuridad. ¿Estoy pensando demasiado en ello? Después de un breve momento de contemplación, Li Fan tomó su decisión. No permitiría que ninguna variable afectara el proceso de verdad en esta vida. Primero, elogió verbalmente a estos miembros del Kuan-Yu por su franqueza. Sin embargo, después de abandonar la cámara secreta subterránea, Li Fan ordenó a Wang Xuanba que les concediera el sueño eterno. No es un eufemismo, sino un sueño verdadero y profundo. Li Fan no estaba dispuesto a contaminarse más con este poder impuro de fe, pero también le preocupaba que masacrar directamente a la gente del Kuan-Yu pudiera llamar la atención del dominador de la oscuridad. Así que simplemente los convirtió en cadáveres vivientes. Parece que necesito encontrar una manera de abordar los problemas de fertilidad de la gente del Kuan-Yu. El cultivo de seguidores debe comenzar con la nueva generación. Wang Xuanba pronto completó la tarea y regresó para informar a Li Fan. Después de años de devorar y fusionar continuamente tejidos de bestias exóticas, combinado con la práctica de la versión mejorada de la técnica del horno de creación, Wang Xuanba se había transformado de su forma gigante anterior de 3 san a un tamaño humano normal. Simplemente parecía algo corpulento y robusto. Con las habilidades de numerosas bestias exóticas integradas en un solo cuerpo, además de una velocidad de autocuración física absolutamente aterradora. Incluso San Erland en la perfección de Golden Ko no sería el rival de Wang Xuanba en un combate a muerte. Xuanba, en tu reciente cultivo, ¿has encontrado algún punto de confusión o perplejidad? Li Fan preguntó. Se trataba de resolver las dudas de Wang Xuanba y comprender su condición física, con la intención de mejorar la técnica del horno de creación. Maestro, mi cuerpo realmente se ha vuelto más fuerte últimamente. En cada momento siento que tengo una energía infinita. Pero... Wang Xuanba organizó sus pensamientos, rascándose la cabeza. Poco a poco he desarrollado dos sentimientos. La primera es una inexplicable sensación de crisis, como si hubiera algún tipo de enemigo natural en los cielos y la tierra. Este sentimiento es especialmente fuerte al pasar por el reino Xuanhuan. La segunda son las voces susurrantes ocasionales. No puedo entender muy bien lo que dicen, pero me dan una sensación familiar e íntima. Después de escuchar, Li Fan dijo con calma, aunque tu cuerpo se ha vuelto como un horno, tu mente no. Los pensamientos perdidos de las bestias exóticas que has devorado aún persisten en tu corazón. Por ahora, deja de cultivar y concéntrate en recuperarte. Li Fan naturalmente conocía la razón de la condición anormal de Wang Xuanba, pero no dio más detalles. Simplemente le ordenó que descansara tranquilamente en el gran pequeño mundo Xuan. Como fecha límite para la verdad, cuando se acercaba la carga, Li Fan necesitaba eliminar todos los factores inestables. Así, bajo su voluntad, la conquista de otros reinos por parte del Gran Xuan se detuvo. Se llamaba descanso y recuperación, preparación para el enemigo.
El pueblo y los soldados del Gran Swan elogiaron al Santo Emperador del Mandato Celestial por su gran benevolencia, y el tiempo pasó rápidamente. Al final de Anchor Year 8, Li Fan, al ver la barra de progreso completamente cargada, se levantó resueltamente del trono del Santo Emperador del Mandato Celestial. Sin alertar a nadie, entró silenciosamente en una cámara subterránea. Despertó al miembro dormido del clan Tu y abrió el pasaje al Reino Oscuro. En lo profundo del Mar Oscuro, Li Fan activó el panel Verdad. Puedes elegir una de las siguientes opciones para conservar. Un objeto que sostuviste durante esta simulación. Tu reino de cultivo a partir de esta simulación. La memoria de simulación de una persona estrechamente relacionada contigo. Este recuerdo puede ser heredado por esa persona. Perder las opciones anteriores para acelerar el progreso de la recarga. La luz parpadeante había estado presente durante 8 años. Heredar cultivo. Li Fan cantó en silencio, con su vigilancia en su punto máximo. En ese momento, al otro lado de los cielos del Gran Swan, el Gran Reino Li, el reino de las bestias y otros pequeños mundos conquistados, los hilos de plata de repente se entrecruzaron, formando una vasta red que envolvía a todos los seres. Pocos dentro de la red podían percibir la inminente crisis mortal, algunos incluso miraban al cielo con asombro. Solo aquellos con algún cultivo, los fuertes, sentían una vaga inquietud en sus corazones. En el mar oscuro eternamente inmutable, una ola invisible surgió repentinamente. Una fluctuación similar a una tempestad golpeó a Li Fan, desencadenando una violenta tormenta a su alrededor. Establecimiento de la Fundación, núcleo dorado, alma naciente. Dentro del cuerpo de Li Fan estallaron cambios trascendentales. Li Fan vio su niebla, verdad, los cimientos se transforman instantáneamente en un núcleo dorado. Luego, en una explosión que devoró toda la luz, evolucionó hasta convertirse en una cueva cielo de los 5 elementos. En un instante, la cueva cielo completó una evolución que normalmente tomaría millones de años. Los majestuosos 5 elementos, un gran espectáculo. Luego, los límites entre los 5 elementos se desdibujaron. Varias transformaciones se desarrollaron dentro de la cueva cielo, demasiado rápidas para seguirlas. La transformación de la destrucción mundial de Xuanwang. Los 5 elementos se unificaron, y todos los cambios en el recién formado Cueva Cielo fueron en respuesta a una crisis destructora del mundo que no existía en este reino. En la Cueva Cielo original atribuida a la madera, las hojas del imponente árbol gigante cayeron, dejando solo ramas desnudas. Su forma gradualmente se volvió tan dura como el oro y el metal. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad. C1135. 6 vidas para expulsar el poder inmortal. Un interminable mar cueva cielo, atributo de agua, comenzó a congelarse durante miles de kilómetros. En la cueva cielo, atributo del fuego abrasador, las llamas se atenuaron. Pero no se extinguieron. En cambio, se contrajeron y condensaron continuamente, transformándose en grupos de llamas libres extrañas y errantes. En el cuerpo de Li Fan se produjeron sucesivamente todo tipo de cambios inconcebibles. Su reino también atravesó Nesensov y avanzó salvajemente en la etapa de transformación del alma. Transformación del alma en etapa temprana, transformación del alma en etapa intermedia, transformación del alma en etapa tardía. No se detuvo hasta alcanzar la perfección de la transformación del alma. Potente. Lleno de vitalidad. Altamente agresivo. Esta era la sensación actual que Li Fan tenía de sí mismo. Pero Li Fan no tuvo tiempo de saborear todo esto en detalle. Como esperaba, el dentro de la red del verdadero inmortal había logrado, en poco tiempo, tal transformación, atrayendo ya la atención de ese verdadero inmortal sin rostro más allá del muro alto. El entorno ya no parecía tan oscuro a medida que aparecían motas de luz. Era como si las olas subieran constantemente. El mar silencioso y oscuro hizo llegar a un invitado no invitado. La verdad, dijo Li Fan con decisión. La escena circundante se quedó quieta. Luego se desvaneció rápidamente. Quizás porque el verdadero inmortal sin rostro no investigó completamente la perturbación en la red, o quizás porque el mar oscuro protegió la mayor parte del poder del verdadero inmortal sin rostro. En cualquier caso, este proceso de regreso a la verdad transcurrió sin problemas.
La niebla blanca vacía no duró mucho antes de dispersarse repentinamente. La luz reapareció. Ancla 1 año, pico de la montaña Hieli. Regreso seguro. Esto demuestra que mi método es factible. Li Fan dejó escapar un soplo de alivio y primero ignoró el mensaje de verdad. Examinó cuidadosamente su propio rostro. La influencia del poder del verdadero inmortal sin rostro, después de otra activación de la verdad, de hecho se había debilitado hasta cierto punto. El rostro de Li Fan ya no era un vacío suave y vacío. En cambio, había contornos tenues de rasgos faciales que sobresalían ligeramente. Sin embargo, esta apariencia parecía incluso más inquietante que la pura falta de rostro. A Li Fan no le importó. A continuación, solo necesito seguir el mismo procedimiento. Voló hacia la gran capital Xuan con gran facilidad. Lo que siguió en el Gran Xuan y en varios otros mundos pequeños fue casi completamente idéntico a la vida anterior, es decir, la vida número 120. La única diferencia posible era que Li Fan era más competente y se saltaba muchos pasos de sondeo. Por razones de seguridad, Li Fan no causó ningún problema extraño, incluso detuvo su investigación sobre el poder de fe del pueblo Yuquan, minimizando todas las variables. En la vida número 121, el progreso de recarga, de la verdad, se aceleró un poco. Completó la carga 3 meses antes. Escondiéndose en el mar oscuro, heredando el cultivo, volviendo a la verdad. Todo en un flujo fluido. Luego vino la vida número 122, la vida número 123. Hasta la vida número 125. En el 8º año de fondeo, Li Fan llegó una vez más al mar oscuro. Tenía la premonición de que después de esta activación de la verdad, se libraría por completo de la influencia del verdadero inmortal sin rostro. Ahora su rostro ya no era diferente al de una persona normal. Todavía podía sentir ciertos defectos indetectables a simple vista o en el sentido divino. La influencia de la red del verdadero inmortal todavía existía. Pero era frágil, a punto de romperse al tocarlo. Li Fan reprimió el impulso en su corazón de cortejar la muerte. Respiró profundamente y recitó en silencio en su mente. «Verdad». La escena cambió instantáneamente entre ilusión y realidad. La niebla se condensó y luego se hizo añicos en un instante. 126. A vida, ancla por 1 año, montaña Hieli. Un sentimiento completamente diferente al de sus vidas anteriores brotó en el corazón de Li Fan. Era libertad y tranquilidad verdaderas y sin límites. Confinado durante mucho tiempo en una jaula, ahora regresando a la naturaleza. Li Fan murmuró suavemente mientras caminaba lentamente hacia el borde del acantilado. Reino Xuanwang, he vuelto. Frente al mar ilimitado de nubes, Li Fan decidió heredar su cultivo. Por encima del Gran Xuan, los vientos y las nubes cambiaron dramáticamente en un instante. El mundo entero pareció ceder bajo la presión, emitiendo gemidos chirriantes como si estuviera abrumado. Pero el cambio duró solo un momento. El vasto aura que emanaba de Li Fan disminuyó y se dispersó rápidamente. El cielo volvió a la normalidad. En la perfección de la transformación del alma, incluso el mundo del Gran Xuan lucha por soportarlo. Si estuviera en la perfección de la integración Dao, el mundo podría romperse en fragmentos en el instante en que herede mi cultivo. Pero no importa. Para entonces, podré heredarlo dentro del reino Xuanwang. O primero actualice el gran mundo Xuan. Li Fan sacudió ligeramente la cabeza y luego cambió sus pensamientos hacia los planes para esta vida. En esta vida, me quedaré detrás de escena. A menos que sea absolutamente necesario, no actuaré yo mismo. Todo lo demás es incidental, solo para verificar mi conjetura anterior. Li Fan entrecerró los ojos y miró a lo lejos como si viera los cielos del gran mundo Xuanwang. ¿Cuál es exactamente la conexión entre el ancestro inmortal y el Doctor Celestial? Dejando de lado el argumento de que el ancestro inmortal y el Doctor Celestial nunca aparecieron juntos. Las sospechas de Li Fan sobre su relación surgieron del registro de la reparación del cielo, transmitido por el Doctor Celestial. Al final del registro de la reparación del cielo, se describe un método para sanar los cielos, que solo existía en teoría. Eso fue tomar prestada una concha para devolver el alma,
Romperla para renacer. Incluso el mundo de cultivo más poderoso tiene el fin de su vida, como cualquier ser vivo. Cuando un mundo se dirige inevitablemente hacia la ruina y la decadencia, no importa cuán avanzadas sean las artes curativas, es impotente para revertirlas. Uno solo puede observar impotente cómo perece. Esa es la situación teórica normal. Sin embargo, el Doctor Celestial propuso una posibilidad para salvar el mundo. Es decir, encontrar otro mundo de cultivo en su mejor momento y realizar una posesión del alma. El Dao Celestial cambia de manos, el mundo se da vuelta. Aunque parezca absurdo e inconcebible, para el Doctor Celestial puede que no sea imposible. Y además, desde que entró al reino Xuanwang, cada escena que había presenciado pasó rápidamente ante los ojos de Li Fan. Los diversos fenómenos especulados en el registro de la reparación del cielo durante el renacimiento mundial del préstamo de Concha se alinean demasiado con el estado actual del reino Xuanwang. La extrañeza abunda, el Dao Celestial muta abruptamente. Lo más importante. El Doctor Celestial proviene del reino de la ley celestial, pero pone mucho énfasis en el reino Xuanwang. Deambulando desesperadamente por el mar estelar más oscuro para recolectar fragmentos de otros mundos. Combinado con las palabras y acciones anteriores del Doctor Celestial. Un destello parpadeó en los ojos de Li Fan. La exactitud del plan del Doctor Celestial para reparar el cielo casi puede confirmarse. El único detalle verdaderamente aterrador es la actitud del ancestro inmortal. Si el ancestro inmortal sabía claramente que el Doctor Celestial era de otro mundo, buscaba tomar prestado el reino Xuanwang para un resurgimiento de cadáveres, pero no ofreció ningún obstáculo de principio a fin. En cambio, como el Doctor Celestial, aventurarse en el mar estelar para recolectar fragmentos del mundo. Una pesadez se instaló en el corazón de Li Fan. Aparte de esto, el ancestro inmortal no tiene mejor manera de salvar el reino Xuanwang y se ve obligado a entrar en él. Oh. El ancestro inmortal transmisor del Dharma y el Doctor Celestial son en realidad la misma persona. O mejor dicho, el ancestro inmortal es el clon del Doctor Celestial. Un brillo agudo brilló en los ojos de Li Fan. En los corazones de innumerables cultivadores del reino Xuanwang, había una pregunta. ¿Por qué, mientras el ancestro inmortal deambula más allá de los cielos, no deja un clon atrás? Mientras quedara un clon, bastaría con reprimir todas las amenazas menores en el reino Xuanwang. Mi simulación de longevidad. C1136. El misterio de la transmisión del Dharma del Doctor Celestial, capítulo combinado de 2. Si el ancestro inmortal tuviera un clon que suprimiera el reino Xuanwang, no habría posibilidad de una guerra a gran escala entre la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos. Quizás la Asociación de los 5 Ancianos fue tolerada deliberadamente por el ancestro inmortal, utilizada como herramienta para mantener el delicado equilibrio del reino Xuanwang. Durante las guerras entre ellos, al ancestro inmortal en realidad no le importó, e incluso podría estar contento de verlo. Pero el reino Xuanwang albergaba demasiados demonios, fantasmas y monstruos en secreto, y las ruinas inmortales se alzaban en la distancia. En una situación en la que un solo desacuerdo podía destruir el reino Xuanwang, sin duda era más prudente dejar un clon en el reino Xuanwang. Sin embargo, el ancestro inmortal, que consideraba el reino Xuanwang como un tesoro, no lo había hecho. En las dos experiencias de destrucción mundial de Li Fan, una vez el ancestro inmortal llegó tarde desde más allá de los cielos y dejó escapar un rugido de rabia indefenso. La otra vez, simplemente no apareció en absoluto, y solo apareció el Doctor Celestial. Esto parecía extremadamente sospechoso. ¿Fue difícil para el ancestro inmortal refinar un clon? Las técnicas de clonación eran raras en el reino Xuanwang, pero Li Fan había provocado problemas repetidamente a través de las artes de clonación. Sin mencionar a este antepasado del nuevo método, era claramente algo que podía hacer sin esfuerzo, pero simplemente no lo hizo. De hecho, los cultivadores del reino Xuanwang, respecto a la cuestión de por qué el ancestro inmortal no dejó un clon para suprimirlo, aunque no se atrevieron a discutirlo abiertamente, tuvieron muchas especulaciones en privado. No era más que el ancestro inmortal habiendo trascendido el mundo material, sin preocuparse mucho por todo en el reino Xuanwang. Era obvio que no entendían ni al reino Xuanwang ni al ancestro inmortal. Y en opinión de Li Fan, si el propio ancestro inmortal fuera un clon, entonces todo tendría sentido. No es que no quisiera,
sino que no podía. En la vida número 119, la fuerza del clon Lin ya se había acercado al infinito cerca del cuerpo original, alcanzando la cima del alma naciente. Estaba a solo un paso de superar el cuerpo original. En ese momento, Li Fan se había preguntado en su corazón si la fuerza de un clon podía superar la del cuerpo original. Más tarde, al tomar prestada la autoridad de origen del espejo Tianxuan y consultar varios clásicos, Li Fan se dio cuenta vagamente. La fuerza de un clon supera al cuerpo original, o un clon refina a otro clon. Esto último debería ser algo más difícil de lograr. Porque si un clon también pudiera refinar su propio clon, entonces podría extenderse infinitamente hacia adelante. El resultado final sería que al mundo entero finalmente solo le quedaría una persona. No era absolutamente imposible, pero ya había superado los límites de las leyes mortales. En comparación, todavía era más fácil lograr que la fuerza de un clon superara al cuerpo original. Dr. Celestial, ancestro inmortal transmisor del Dharma. Dos caras aparecieron sucesivamente en la mente de Li Fan, y de repente recordó que cuando entró por primera vez en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales, vio la estatua del ancestro inmortal en la ilusión. En ese momento, el instinto de su cuerpo había advertido espontáneamente debido a cierta sensación de familiaridad. Y antes de eso, la única existencia por encima de la integración Dao que había visto en el reino Xuanhuang era el Doctor Celestial. Aunque sus apariencias no son las mismas, existe un parecido sutil entre ellas. En la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales, queda un rastro del aura del ancestro inmortal. Los cultivadores que vayan allí por primera vez tendrán alguna sensación en sus corazones y producirán ilusiones. Mi cuerpo original vio la estatua del ancestro inmortal, mientras que el clon Lin vio. La piedra de la desviación Dao emitió una tenue luz blanca, reproduciendo fielmente las imágenes grabadas de esa época. En un grupo de luz borrosa se alzaban varias figuras. Voces fragmentadas de diálogo vinieron desde dentro. En este viaje, ¿qué tan seguro estás del éxito? Haré todo lo que pueda y dejaré el resto al destino. Eso no suena como algo que dirías. La diferencia de fuerza es demasiado grande. Todo lo que puedo hacer es luchar con mi vida en juego. Suficiente. Vete entonces. Ya sea fortuna o calamidad, nadie puede decirlo. Li Fan recordó nuevamente la escena que vio en la conciencia caótica de Anai cuando lo trató en su 119º aniversario. El Venerable Dr. Celestial desapareció hace mucho tiempo y se desconoce si el asunto tendrá éxito. Anai se sentó erguido en el gran salón de la secta, mientras Taidi, la tortuga serpiente a sus pies, no más grande que una tortuga común, hablaba en un tono sombrío. Antes de partir, el Venerable Dr. Celestial dijo que había al menos un 90% de posibilidades de éxito. Tú y yo deberíamos tener algo de fe en él, respondió Anai, a diferencia del comportamiento sombrío de Taidi, que parecía bastante relajado y ofrecía una sonrisa reconfortante. Li Fan se tocó la barbilla. Suponiendo que el ancestro inmortal es el clon del Doctor Celestial, todas las pistas dispersas que había obtenido en el pasado se conectaron instantáneamente. Li Fan revisó nuevamente sus recuerdos pasados. Efectivamente, encontró más pistas. Isla Jin Jin. El maestro Jin señaló los dos esqueletos humanos que apreciaba, se acercó a Li Fan y dijo en voz extremadamente baja, estas dos personas no son el mismo tipo de persona. ¿No es el mismo tipo de persona? Li Fan quedó atónito. ¿Qué quieres decir? El maestro Jin hizo un gesto con las manos durante un rato, reflexionó durante un rato y pareció incapaz de encontrar palabras adecuadas para describirlo. Después de luchar durante medio día, de repente apretó el puño, con el rostro lleno de angustia. Es solo un sentimiento, lo entiendes, ¿verdad? Claramente ambos son humanos, pero estos dos humanos, las épocas en las que vivieron son diferentes y las regiones en las que vivieron también son diferentes. Quizás parezcan bastante similares, y ambos fueron desenterrados por mí del fondo del mar de Konyun, pero hay un límite extremadamente especial que marca la diferencia entre estos dos cadáveres. El maestro Jin habló misteriosamente, hablando durante mucho tiempo pero sin poder explicar una razón específica. Durante la segunda simulación de la voluntad eterna remanente de Tianyan.
Para escapar del cuerpo débil de Tianyan tanto como fuera posible y despertar del coma rápidamente, Li Fan estudió las escrituras inmortales del Doctor Celestial y se recetó una fórmula complementaria, instruyendo a su hermano mayor a refinarla. De hecho, fue efectivo, pero más tarde, cuando despertó, su segundo hermano mayor, Lin Xiao, le dijo esto. Hermano menor, hablando de eso, tú también tuviste suerte. En la fórmula de la píldora que nos diste había varios ingredientes medicinales de los que nunca habíamos oído hablar. Preguntamos en todos los mercados cercanos y no pudimos encontrar a nadie vendiéndolos. Algunos incluso dijeron que este tipo de medicamentos no existen en absoluto en el mundo del cultivo. Jeje, no lo creí. ¿Cómo es posible que en una fórmula de pastilla existan todos los demás ingredientes, pero estos pocos no? En ese momento discutimos enérgicamente y nos peleamos con la otra parte. Afortunadamente, en ese momento, un discípulo de la secta del Rey de la Medicina pasó y escuchó nuestro argumento. Por curiosidad nos pidió la fórmula específica de la pastilla. Luego, basándose en la farmacología, seleccionó varias hierbas comunes como sustitutos para nosotros. Hermano menor, así fue como pudiste beber esta medicina. Cuando tuvo una audiencia con el sabio inmortal Hichen y recibió la recompensa del Derivative J Token. El sabio inmortal Hichen había señalado un sauce nube azul en su patio y le preguntó a él, a Anji y a Simen Yue si conocían sus detalles. Anji y Simen Yue no lo sabían, pero solo Li Fan, que había leído detenidamente las escrituras inmortales del Doctor Celestial, lo reveló en una frase. Más tarde, el sabio inmortal Hichen le dio a Li Fan muchos consejos debido a esto. Li Fan inicialmente estaba desconcertado, pero después de preguntar más, finalmente lo entendió. La escritura inmortal del Doctor Celestial registró más de 100 tipos de plantas y criaturas como el bambú mogu, el bosquenye, la flor myosotis silvática, el águila de los 100 espíritus y el ciervo de 9 definiciones. Estas deberían haber sido una flora y fauna bastante común, pero en el actual reino Xuanhuan se habían vuelto escasas. El sauce de nube azul ahora solo crecía en pequeñas cantidades en ciertas áreas de la prefectura de Luoyang. La ciudad natal del sabio inmortal Hichen también era la prefectura de Luoyang. En ese momento, el sabio inmortal Hichen había confundido a Li Fan con un compañero de ciudad. Por eso había prestado especial atención. El Doctor Celestial proviene de los cultivadores del reino de la ley celestial. Los diferentes reinos de cultivo tienen diferencias sutiles en las especies. Entonces, las muchas medicinas espirituales que vi en las escrituras inmortales del Doctor Celestial simplemente no se encuentran en el antiguo reino Xuanhuan. El maestro y los discípulos de la transformación del cuerpo en Dao naturalmente preguntaron a los cultivadores circundantes, y las respuestas que obtuvieron fueron todas que no existían tales materiales medicinales. Pero el sauce nube azul, que originalmente solo se encontraba en el reino de la ley celestial, ahora aparece en ciertas prefecturas varios años después. Esto es precisamente una señal de que la ley celestial se fusiona con Xuanhuan. La fusión de los dos reinos. Los dos cadáveres humanos en el fondo del mar Conjun, uno es nativo de Xuanhuan y el otro son restos de los humanos del reino de la ley celestial. Aunque ambos son humanos, debido a que pertenecen a diferentes reinos de cultivo, existen diferencias sutiles. Estas diferencias son tan minúsculas que incluso con las habilidades del maestro Jin, no pudo investigarlas. El mar de Conjun no solo proviene del reino de la ley celestial. Hay aún más prefecturas en el reino Xuanhuan que también se originan en la tierra natal del Doctor Celestial. El estudio de Simen Yu sobre montañas y ríos antiguos y modernos dedujo los cambios en las montañas y los ríos a lo largo de los siglos. El reino Xuanhuan no parece una simple expansión hacia afuera después de devorar otros mundos pequeños o cuevas cielos, sino más bien como si hubiera sido desmembrado y dividido, para luego llenar los vacíos con fragmentos de otros mundos. Los pensamientos de Li Fan se agitaron. En el reino inmortal caído, la ciudad de Ninyuan no estaba muy lejos de la secta del cielo púrpura. Pero en el mundo real, la cámara subterránea del señor Bai en la ciudad de Ninyuan está profundamente enterrada bajo la montaña Taixu. Mientras que las ruinas de la secta del cielo púrpura están lejos, en la prefectura de Linlang, en la parte central de la Alianza de los 10.000 Inmortales. En la misma prefectura, después de varios miles de años, son mundos aparte. Fusión, transformación. Es como realizar una operación quirúrgica precisa.
Dr. Celestial. En el lapso de varios miles de años, el reino Xuanhuan experimentó cambios trascendentales. Sin embargo, los cultivadores comunes y corrientes no lo sabían en absoluto. Incluso alguien como Simen Yu, con su excepcional talento y capacidad para atravesar la niebla y descubrir la verdad, vio su trabajo prohibido y suprimido por la alianza de los 10.000 inmortales, incapaz de difundirse. Juntando todas las pistas, Li Fan reconstruyó a grandes rasgos una posible verdad vaga. Después de la desaparición del rey Xuantian y la destrucción de la secta Xuantian, el reino Xuanhuan marcó el comienzo de la era de gobierno de las 10 grandes sectas inmortales. Sin embargo, la amenaza de las ruinas inmortales no cambió con el cambio de poder en el reino Xuanhuan. Las 10 grandes sectas inmortales todavía tenían que resolver la crisis de caer en las ruinas inmortales. La formación de cielo estelar flotante de la secta Xuantiana fue evidentemente el método más eficaz entre ellos. Así, las 10 grandes sectas inmortales continuaron promoviendo la gran formación, capturando otros mundos en el vacío. Finalmente, un día, se encontraron inesperadamente con el reino de la ley celestial. De la destreza de combate de Tianjue, Tianyu y otros, quedó claro que la fuerza general del reino de la ley celestial en ese entonces no era mucho más débil que la del reino Xuanhuan. Especialmente porque el reino Xuanhuan también había pasado por un conflicto civil, con el poderoso rey supremo Xuantian y sus 12 reyes del Dharma desaparecidos o muertos. Naturalmente, el reino de la ley celestial no se quedaría de brazos cruzados. Las dos partes estallaron en un baño de sangre masivo de una escala sin precedentes. El palacio celestial de Cloudwater en el reino de la ley celestial y el cuerpo transformándose en secta Dao en el reino Xuanhuan. Ninguno de los dos era particularmente poderoso entre las sectas. Sin embargo, en esta guerra, todavía casi agotaron a todos sus discípulos hasta la muerte. Incluso la formación del cielo estelar flotante podría haber resultado dañada durante ese tiempo. En las últimas etapas de la guerra, ambos bandos se encontraban en una situación difícil, atrapados en un punto muerto. En ese momento, el Doctor Celestial planeó usar el esquema de transmisión del Dharma del Ancestro Inmortal, infiltrándose en el reino Xuanhuan y usando un nuevo método de cultivo para sacudir sus cimientos, desintegrándolo desde adentro. Pero por alguna razón, algo salió mal. Cuando el Ancestro Inmortal apareció en la tierra de Xuanhuan, ya había pasado una cantidad considerable de tiempo. Y cuando las 10 grandes sectas inmortales fueron destruidas y la fuerza del reino Xuanhuan disminuyó enormemente. Cuando el Doctor Celestial regresó al reino de la ley celestial, lo que vio fue una escena de ruinas por todas partes y de todos los seres vivos devastados. Li Fan hizo todo lo posible para reconstruir la historia envuelta en niebla. Poco después, frunció ligeramente el ceño. Aunque la mayor parte parecía conectar, todavía sentía que había algunos lugares que no encajaban del todo. El primero es el momento en que el Ancestro Inmortal y el Doctor Celestial aparecen en el reino Xuanhuan. O mejor dicho, se produjo una discrepancia temporal en el proceso de viaje del Doctor Celestial de ida y vuelta entre los dos reinos. Al pensar en el viaje milagroso de la secta del Rey de la Medicina, Li Fan no pudo evitar mirar hacia las ruinas inmortales más allá del reino Xuanhuan. ¿Podría estar influenciado por el poder inmortal de las ruinas inmortales? Además de eso, hay otro punto de confusión. El Dao celestial Xuanhuan debería producir naturalmente un cierto grado de reacción de rechazo hacia los forasteros y los objetos extraños. Al igual que en el proceso de fusión mundial, debido a las diferencias de leyes nace la extrañeza. Si el ancestro inmortal es verdaderamente un extraño, entonces cuando difunde ampliamente el Dao e intenta subvertir los cimientos del mundo, definitivamente desencadenaría la intención de matar celestialmente. Además, recuerdo que las 10 grandes sectas inmortales una vez investigaron los antecedentes del ancestro inmortal. Aunque es posible que no se haya determinado su verdadera identidad específica. Pero no debería quedar claro si es un cultivador del reino Xuanhuan o no. La identidad del ancestro inmortal parece tener algo extraño. En la cima de la montaña Hieli, Li Fan permaneció de pie durante mucho tiempo, sin que sus pensamientos pudieran calmarse durante mucho tiempo. Medio mes después, finalmente despertó de su contemplación. Comenzó a preparar planes para esta vida. Como se esconde tras bastidores, el cuerpo principal nunca aparecerá bajo ninguna circunstancia. Usar un clon para crear un objetivo que llame la atención es perfecto. JE
El emperador santo sin rostro que unifica decenas de miles de pequeños mundos. Li Fan descendió la montaña con gracia y utilizó la sangre esencial de los jóvenes San Erland y Wang Xuanba para refinar un clon. El clásico y del emperador celestial no tiene requisitos de aptitud. Además, el talento de cultivo de estas dos personas no es tan malo. Varios recuerdos relacionados con la verdad y conmigo. Mientras una figura sin rostro tomaba forma lentamente ante Li Fan, después de observarla durante mucho tiempo, Li Fan asintió satisfecho. Mandato celestial, Santo Emperador, pisando los innumerables cielos, todos los mundos se someten. Te llamarás Li Ping. Pensando en esto, la figura de Li Fan se fue desvaneciendo gradualmente. Cuando el clon Li Ping despertó, primero escaneó su entorno. Luego, como si reflexionara sobre algo, se dirigió directamente a la gran capital Xuan. No mucho después, el cuerpo principal de Li Fan reapareció lentamente. Aunque solo tiene el reino del Señor verdadero del alma naciente sin poder de combate real. Pero para los mortales del Gran Xuan, es más que suficiente. La trayectoria del Gran Xuan en esta vida debería ser la misma que antes. Pero ajustaré los detalles sutiles. Li Fan miró hacia el abismo de las ruinas orientales del Gran Xuan. En realidad, con su fuerza actual en la cima de la transformación del alma, verdadero monarca, invencible por debajo del soberano celestial inmortal de la longevidad y capaz de luchar contra reinos inmortales de la longevidad ordinarios. Incluso antes de que se complete la carga de energía, de la verdad, si va al reino Xuanhuan, siempre y cuando no corteje activamente la muerte, no debería encontrar ningún peligro fatal. Pero después de pensarlo, Li Fan todavía negó con la cabeza, sin actuar por impulso. No hay prisa por el momento. Se giró y regresó a la cabaña con techo de paja en la cima de la montaña, sentado en meditación. Mi simulación de longevidad. C1137, la Santa Dinastía revela sus presagios. Las transformaciones del cielo y la tierra, los cambios del yin y el yang, residen todos dentro de un solo corazón. El verdadero cuerpo de Li Fan flotaba sobre la montaña Hieli, con vistas al gran reino Xuan. Al percibir la interacción entre los fenómenos transformadores de la vida dentro de sí mismo y el cielo y la tierra externos, no pudo evitar suspirar interiormente. El Dr. Celestial debe haber usado un método similar al que estoy haciendo ahora cuando desmembró y alteró el reino Xuanhuan en ese entonces. Si no hubiera actuado primero, con mi fuerza actual, podría transformar ciertas regiones del reino Xuanhuan. En ese momento, el anclaje todavía estaba fijado en un año. El clon Li Ping procedió según lo planeado, dirigiéndose a la ciudad capital de Xuan. Con la velocidad del trueno y la repentina chispa bajo el oído, mató al tiránico emperador, se alineó con la voluntad del cielo y estableció una nueva dinastía. La dinastía imperial de esta vida no fue una herramienta apresurada forjada para escapar del verdadero inmortal sin rostro. Más bien, fue una preparación para investigar la verdadera identidad del ancestro inmortal. Naturalmente, tenía que ser más formal, el nombre de la antigua dinastía no podía reutilizarse. Así, 7 días después, Li Ping utilizó hechizos para proclamar al mundo que la nueva dinastía se llamaba y. A medida que las santas bases imperiales surgieron una tras otra a través de las tierras de los grandes Xuan, la autoridad absoluta de la dinastía y se estableció rápidamente entre el pueblo. Especialmente después de que el horno del cielo y la tierra fue forjado y colocado dentro de la santa base imperial, la concentración de energía espiritual en el gran y continuó aumentando día a día. Mientras tanto, el verdadero cuerpo de Li Fan, durante el proceso de resurgimiento de la energía espiritual, utilizó silenciosamente su vasto poder espiritual interior para acelerar y transformar este proceso. Lo que publiqué en Great Chi es uno de los cambios que surgieron naturalmente en el reino Xuanhuan de la vida anterior, después de enfrentar una crisis existencial. En la visión de Li Fan en ese momento, el pequeño mundo del Gran Yi era como un embrión de arcilla, cambiando de forma constantemente bajo la forma de sus manos. Las llamadas transformaciones del cielo y de la tierra dan lugar a héroes. Debido a que los héroes a menudo se alinean con la voluntad del cielo y son favorecidos por ella, su aptitud y talento superan con creces lo ordinario. En las leyendas populares del mundo mortal, a menudo hay historias de héroes de épocas caóticas que eran estrellas que descendían de los cielos. Los principios detrás de esto están interconectados. Esta transformación se llama, el cielo abre su favor,
innumerables estrellas descienden al mundo. A medida que el poder de los fenómenos que transforman la vida del mundo se dispersaba desde el interior de su cuerpo, Li Fan podía sentir claramente los cambios que ocurrían en el mundo del Grani bajo su influencia. En las próximas décadas, verdaderos hijos del destino como el señor Bai y su Yukin emergerían como brotes de bambú después de la lluvia. La aptitud real de un hijo del destino está estrechamente ligada a la intensidad del mundo. Entre los hijos del destino, el señor Bai naturalmente supera con creces a su Yukin, una persona común y corriente del reino Li. El grupo de hijos del destino nacidos en el Grani probablemente sería algo más débil que los prodigios del reino Xuanhuan al principio. Pero a medida que Li Fan continuara transformando el Grani, el pequeño mundo ascendería gradualmente en rango. La calidad de los genios en el Grani alcanzaría y superaría paso a paso a los del reino Xuanhuan. Esta es la transformación del cielo y la respuesta del hombre entre sí, la manera de nutrir a las personas con el cielo. Li Fan experimentó cuidadosamente los cambios sutiles a medida que el mundo tomaba forma lentamente en sus manos, y un sentimiento de orgullo y desapego de lo mundano brotó en su corazón. Este es el verdadero acto de alterar casualmente el cielo y la tierra con cada gesto. Lo que estoy cambiando ahora es simplemente un pequeño mundo mortal. Realmente me pregunto qué se siente al moldear casualmente el reino Xuanhuan como lo hace el Doctor Celestial. Mundo y hombre. Vasto e insignificante. Sin embargo, ahora, el insignificante ser humano estaba a su vez dando forma al mundo. El intenso placer de este marcado contraste incluso superó la alegría de avanzar en el cultivo o el reino. Hizo que Li Fan fuera casi adicto, incapaz de liberarse. Afortunadamente, el mantra del corazón inmortal Xuanhuan se activó por sí solo, despertando pronto a Li Fan. Este es el desconcierto natural del corazón que surge después de captar el poder desde un nivel originalmente más allá del propio. Si uno se entrega a ello continuamente, existe una gran posibilidad de ser asimilado por el Dao celestial del mundo a su vez. Perder la autoconciencia y convertirse en parte del Dao celestial del mundo. Li Fan entrecerró los ojos y reflexionó interiormente. Durante el proceso de dar forma al mundo mortal completamente nuevo del Grani, Li Fan también descubrió que los fenómenos transformadores de la vida del mundo no eran un poder que persistiría indefinidamente. Como el mundo funciona según la transformación, consume esta porción de energía. Por ejemplo, con él, el cielo abre su favor, innumerables estrellas descienden al mundo, que he activado, si no se añade más apoyo más adelante, confiando únicamente en el impulso inicial, probablemente duraría solo unos 50 años. Incluso podría acortarse debido a diversos factores imprevistos. Durante el tiempo que Li Fan esperó a que, la verdad, completara su carga, continuamente contempló y comprendió los principios del Dao celestial del mundo, así como el futuro camino del Dao que le pertenecía. Mientras tanto, dentro de la gran dinastía a cada momento se producían cambios trascendentales que podrían calificarse de aterradores. Con el anclaje a un año, se construyeron recientemente pools de espíritu purificador corporal en varios lugares. Los acompañaba un método llamado mantra del corazón claro. La gente de todo el mundo podría ir a los estanques espirituales y, con el poder del mantra del corazón claro, expulsar las impurezas mortales de sus cuerpos. Anclada a los 2 años, la concentración de energía espiritual en el Grani ya había alcanzado el nivel promedio del reino Xuanhuan. El mandato celestial del Santo Emperador manifestó su forma en el cielo e impartió personalmente métodos inmortales a todos los seres vivos. Se denominó técnica del origen del espíritu de la iluminación. Todos los ciudadanos del Grani que se habían despojado de sus cuerpos mortales podían cultivarlo. Aquellos que hubieran logrado logros menores en la técnica podrían ir a la Santa Capital para encontrarse con el Santo Emperador del Mandato Celestial y recibir su guía personal. Al mismo tiempo, en una base subterránea secreta de la Santa Capital, más de 10.000 soldados robustos comenzaron a templar sus cuerpos con la técnica del horno de creación, y a absorber el poder de bestias exóticas. Anclado a los 3 años, el Santo Emperador del Mandato Celestial emitió una política para fomentar el parto. Las familias con 3 hijos podrían recibir una reducción de impuestos del 50%. Para más niños, el tribunal otorgaría recompensas adicionales. Para apoyar esta política, se establecieron institutos médicos sagrados en todo el Grani.
Los médicos de los santos institutos médicos eran todos cultivadores que se habían embarcado en el camino inmortal. Habían recibido artes médicas directamente del Santo Emperador del Mandato Celestial y cada uno poseía magníficas habilidades médicas. Aunque no pudieron resucitar a los muertos ni hacer crecer carne sobre hueso blanco, podrían resolver fácilmente enfermedades y dolores comunes en la vida diaria, así como diversos peligros encontrados durante el parto. Además de los santos institutos médicos, gradualmente surgieron estructuras como santas academias y salones del Sagrado Corazón. Como su nombre lo indica, las sagradas academias eran lugares de enseñanza. A través de la transmisión sincronizada de imágenes, los ciudadanos de Grani podrían recibir instrucción personal de maestros de renombre en la Santa Capital, en las sagradas academias de sus propias ciudades. Incluso el gran mandato celestial del Santo Emperador les daba conferencias ocasionalmente. La mirada del Santo Emperador parecía capaz de ver a todos los seres vivos bajo el cielo simultáneamente. Cuando daba conferencias, también interrogaba a estudiantes de diversos lugares. Aquellos que estaban demasiado nerviosos para responder no serían reprendidos por el Santo Emperador, en cambio, él los animaría amablemente. Con el paso del tiempo, el estatus del Santo Emperador del Mandato Celestial en los corazones del pueblo se hizo cada vez más exaltado e inquebrantable. Así, cada día más y más personas acudían a los salones del Sagrado Corazón para orar. En los salones del Santo Corazón se encontraban imponentes estatuas del Santo Emperador del Mandato Celestial. Sus rostros eran indistintos, pero sus auras eran sagradas e inviolables. Grandes ciudadanos y con preocupaciones, aquellos que buscan algo, aquellos que se arrepienten. No se podía confiar nada al Santo Emperador. El Santo Emperador abrazó a todos y no culpó a nadie. Incluso se decía que ocasionalmente otorgaba la Santa Gracia, resolviendo en silencio las sinceras preocupaciones de sus fieles seguidores. Además de las diversas medidas de santo favor, la dinastía imperial no carecía de las instituciones punitivas necesarias. El Santo Tribunal de Supervisión supervisaba el mundo. Cualquier comportamiento que violara las leyes imperiales recibiría el castigo más severo. El castigo más aterrador no era la muerte, sino que les trajeran la conciencia y lo encarcelaran en el Salón del Santo Corazón. Uno tendría que enfrentar las maldiciones del pueblo del Grani por la eternidad. Toda la gran dinastía y era como un barco volador con una potencia cada vez mayor, cuya fuerza avanzaba y crecía día a día. Sin embargo, no había lanzado ninguna guerra externa, solo acumulaba fuerzas continuamente. Anclado a principios del 8º año. Al mirar la verdad, completamente cargada, Li Fan se puso de pie abruptamente. Estiró sus músculos y huesos y luego se dirigió hacia el abismo de las ruinas orientales. Esconderse detrás de escena no significaba que tuviera que permanecer en el pequeño mundo del Grani para siempre. Al igual que en los momentos finales de su vida número 119, cuando se escondió en la prisión de Nether. El corazón del enemigo, el punto ciego bajo la lámpara, podría ser el lugar más seguro e inesperado. Al regresar al familiar reino Xuanwang, Li Fan no se quedó, se transformó en una voluta de sombra y corrió directamente a la prefectura de Tianyu. Según la información secreta que había vislumbrado anteriormente en el espejo Tianxuan, había una identidad en la prefectura de Tianyu que era perfecta para disfrazarse. En la parte central de Tianyu, las montañas Luogia. En una caverna subterránea. Li Fan entró como un fantasma, silencioso y sin rastro. Después de discernir las fluctuaciones del aura circundante, reveló una leve sonrisa. El cultivador de la transformación del alma, San Aum, descubrió aquí un espíritu del cielo y la tierra. Selló la caverna subterránea con una formación y pasó 3 años enteros solo desgastándola hasta que murió. Al final, logró la integración Dao y Mortal Sage. La familia Sanam tuvo generaciones que desempeñaron papeles importantes en el Guardian Hall. Poco después de convertirse en un sabio inmortal de la integración Dao, fue seleccionado para ingresar a la sede del Guardian Hall para proteger el Jade de la ley derivada. Él fue uno de los varios ancianos que conocí cuando me enfrenté al Jade de la ley derivada en ese entonces. El espíritu del cielo y de la tierra sacrificado por San Mañ es extremadamente misterioso. Después de lograr la integración de Dao, nunca volvió a actuar, por lo que ni siquiera yo conozco todos sus detalles. Pero no importa. Cuando Li Fan cambió de opinión, ya había detectado su objetivo. La caverna subterránea.
originalmente completamente oscura, de repente se volvió resplandeciente con los colores del arco iris. Sanaan se sentó con las piernas cruzadas, su expresión solemne y sus manos formando sellos constantemente. Emitió corrientes de luz arcoíris, uniendo cuidadosamente la sombra ilusoria que tenía delante. Y ese espíritu del cielo y de la tierra, por alguna razón, estaba en un sueño profundo. No mostró conciencia de las acciones de Sanaan, lo que le permitió hacer lo que quisiera. Espíritu del cielo y la tierra, púrpura luminoso. Otorgado con el deber celestial, nutre las 1100 flores de cristal Luogia. En el momento en que Lifan vio la sombra ilusoria del espíritu del cielo y la tierra, comprendió su esencia. Las 1100 flores de cristal de Luogia son un famoso espectáculo de las montañas Luogia. Aparecen una vez cada 500 años, emergiendo de la tierra, cubriendo las montañas como flores. En verdad, son cristales especiales como piedras espirituales. Varios datos surgieron instantáneamente en la mente de Lifan. Una de las órdenes celestiales, sin relación conmigo. De hecho, Lifan no tenía intención de actuar contra este espíritu del cielo y la tierra. Dirigió su mirada hacia Sanaan, quien estaba concentrado en lanzar hechizos para encarcelar a Purple Luminous, y sus ojos brillaron. En un instante, colocó capas de formaciones, atrapándolo en el centro. Solo entonces Sanaan despertó en estado de shock. ¿Qué? Antes de que la palabra pudiera salir de su boca, la oscuridad cayó ante sus ojos y perdió el conocimiento. Lifan recorrió su mar de conciencia, viendo todos sus recuerdos. Luego extrajo una hebra de su esencia de sangre y casualmente lo reprimió en su pequeño mundo interno. Lifan activó inmediatamente la misteriosa transformación del espíritu verdadero, cambiando a la apariencia de Sanaan. Mi simulación de longevidad. C1138. Transformación del sello de hielo por muerte térmica. Al transformarse en Sanaan e infiltrarse en la sede del Guardian Hall, el objetivo principal en realidad no era el jade de la ley derivada. De hecho, fue con el propósito de esconderse. A partir de la información recopilada hasta el momento, la Alianza de los 10.000 Inmortales gestionó muy estrictamente a los cultivadores que custodiaban el jade de la ley derivada. No solo sus antecedentes debían ser impecables, sino que básicamente fueron seleccionados entre familias con generaciones de servicio en el Guardian Hall. Antes de unirse, tuvieron que someterse a un escrutinio riguroso. Además, el punto clave fue que una vez elegidos para proteger el jade de la ley derivada, significaba que no podían salir de la sede del Guardian Hall durante 300 años. Mientras custodiaban, ellos mismos se convirtieron en prisioneros. Así pues, entre las diversas familias hereditarias del Guardian Hall, casi nadie estaba dispuesto a asumir esta agotadora tarea. Incluso si las recompensas fueran tan generosas. Después de todo, una vez alcanzado The Integration Immortal Sage, la verdadera longevidad era inútil. Lo que perseguían no era más que poder y disfrute. Estar en prisión durante 300 años no era algo que todos pudieran soportar. Pero estas condiciones especiales formaron el escondite ideal de Lifan. La sede del Guardian Hall ya estaba ubicada en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales. El espacio que contenía la ley derivada jade tenía aún más formaciones y restricciones establecidas. Incluso podría haber contingencia para el ancestro inmortal también. Incluso para Lifan ahora, no había 100% de certeza de entrar y salir a la fuerza. Cambiando de identidad y escondiéndose en su interior. Cuando el mundo exterior se puso patas arriba, nadie pensaría que el verdadero culpable de todo esto se había escondido en esta tierra central de la Alianza Inmortal cientos de años antes. En realidad, el jade de la ley derivada me resulta de poca utilidad ahora. Avanzar más, a menos que sea un método inmortal que encaje perfectamente. De lo contrario, todavía se requiere mi propia comprensión del Dao y de los principios del mundo. Las técnicas ordinarias derivadas de la ley derivada jade. Lifan meneó ligeramente la cabeza. Después de todo, era simplemente la maravilla del cielo Xuanhuan. Desde la altura actual de Lifan, para competir con el Doctor Celestial, el ancestro inmortal o incluso el verdadero inmortal, la ayuda que jade podía brindar con la ley derivada era extremadamente limitada. Lifan se había reencarnado a través de muchas vidas, explorando secretos antiguos y modernos.
Después de obtener el origen del espejo Tianxuan, quedaron al descubierto los numerosos secretos de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Con la guía de la herencia del Doctor Celestial. La visión y el nivel actuales de Li Fan estaban en realidad entre los mejores de todo el reino Xuanhuang. Por ejemplo, con la misteriosa transformación del espíritu verdadero, la versión originalmente derivada por la ley derivada Jade solo se aplicaba hasta el reino del Señor verdadero del alma naciente. Pero cuando Li Fan irrumpió en la transformación del alma en esta vida, durante los 8 años de espera en el pequeño mundo, la había extendido fácilmente al reino de la transformación del alma confiando únicamente en sí mismo, sin mucho esfuerzo. En cierto sentido, al derivar las técnicas más adecuadas para él, Li Fan superó débilmente a la ley derivada Jade. Después de todo, Li Fan poseía, la verdad, un hecho que la ley derivada Jade nunca podría conocer. A menos que, al igual que con el disco de disociación final, lo ayudó a completar su ascenso y transformación. La mirada de Li Fan parpadeó. Mientras reflexionaba, voló lejos de la caverna subterránea en las montañas Luogia. El espíritu del cielo y la tierra, Purple Luminous, era una existencia incluso más débil que la llama carmesí inicial. Li Fan no tenía ningún interés en devorarla. En cuanto a no devorarlo, como disfrazarse entonces de cultivador de Dao Integration. Entre las transformaciones destructoras del mundo de Xuanhuang, que Li Fan había absorbido, había varios poderes no menores que los de un espíritu del cielo y la tierra. Sus manifestaciones externas y formas de poder también eran extremadamente similares a las de un espíritu del cielo y de la tierra, lo que las hacía difíciles de distinguir. Al final, un espíritu del cielo y la tierra fue una concretización de las leyes del reino Xuanhuang. En el instante anterior a la destrucción, naturalmente no hubo tiempo para manifestar un espíritu del cielo y de la tierra correspondiente. En cambio, se manifestó directamente como el poder del mundo. En el camino de regreso a la familia San en avión, la ropa y la apariencia de Li Fan cambiaron silenciosamente. Sus cejas y su cabello se volvieron blancos como la nieve y su ropa parecía estar cubierta de escarcha. El espacio por el que pasó durante el vuelo parecía producir muchos cristales de hielo diminutos debido a la baja temperatura. Muerte por calor celestial, todo congelado, una de las derivaciones nacidas en el reino Xuanhuang para hacer frente a las crisis de vida o muerte. Sumerge todas las cosas del cielo y de la tierra en absoluta oscuridad y silencio, buscando evadir la calamidad. En teoría, es realmente factible. Desafortunadamente, la fuerza externa fue demasiado poderosa y destruyó instantáneamente todo el sistema. Esta transformación congelada por muerte térmica es casi indistinguible del espíritu del cielo y la tierra de los poderes basados en el hielo. Las fluctuaciones ocasionales de energía que filtré deliberadamente simulan la apariencia de haber avanzado recientemente, con un reino inestable. Mientras Li Fan reflexionaba, apareció a la vista Tianyu Sky City. Sin la menor pausa, voló directamente hacia la familia San dentro de la ciudad. Aunque la familia San tenía generaciones de miembros que desempeñaban papeles importantes en el Salón del Guardián, y ahora tenía 3 cultivadores de la integración Dao en el clan, seguían siendo extremadamente discretos. En Tianyu Sky City, solo habían comprado 2 viviendas en cuevas adyacentes que parecían completamente anodinas por fuera. Solo al entrar se podía descubrir el vasto espacio interior de estas viviendas rupestres conectadas. Sanang, ¿aún sabes volver? Tan pronto como Li Fan entró en vuelo, siguió una voz teñida de ira. Era Wu Ninglu, el compañero Dao del cuerpo que había poseído, Sanang. El cultivo de Wu Ninglu fue similar al nivel anterior de Sanang, ambos en la última etapa de transformación del alma. Sin embargo, su relación no era buena. Inicialmente se habían convertido en compañeros de Dao debido a la presión de ambas familias. Estos años no habían producido descendencia. Tú. Wu Ninglu se acercó agresivamente, como si viniera a responsabilizarlo. Pero cuando vio claramente la apariencia actual de Li Fan, no pudo evitar sorprenderse mucho. Li Fan simplemente miró a Wu Ninglu, sin responderle. Estoy cansado. Con extrema frialdad, dijo esto, luego voló hacia la residencia de Sanang. Dentro de la residencia rupestre de la familia San había un valle circular. En el centro del valle se ubicaban estructuras importantes como el Salón del Consejo Familiar y el Tesoro. Las residencias de varios miembros del clan estaban distribuidas dentro de las murallas circundantes de la montaña.
Respecto a la anterior partida sin decir palabra de Sanam y su posterior inexplicable desaparición, Gu Ninglu llevaba mucho tiempo albergando una barriga llena de ira. En ese momento, al verlo regresar pero todavía con esa actitud indiferente e insensible, la ira de Gu Ninglu alcanzó su punto máximo. Pero por alguna razón, cuando estaba a punto de estallar, cuando vio su mirada helada, su vientre lleno de furia se extinguió instantáneamente. Abrió la boca, pero incluso le faltó el coraje para llamarlo. Esta inexplicable emoción solo se disipó lentamente después de que la figura de Sun Hong desapareció por completo de la vista. ¿En realidad me sentí intimidado por él? Gu Ninglu, incapaz de aceptarlo, estaba al mismo tiempo conmocionado y furioso. Sin embargo, al recordar la actuación de Sun Hong hace un momento, una suposición audaz no pudo evitar aflorar en su mente. Ha logrado abrirse paso Sun Hong. Justo ahora, frente a Sanam, Gu Ninglu había sentido el miedo y la inquietud que solo surgían cuando se enfrentaban a los mayores de la familia. Al pensar en esto, la ira y la insatisfacción en el corazón de Gu Ninglu se disiparon por completo. Con incredulidad y alegría, ella lo siguió apresuradamente de regreso a casa. San Lam. Como si hubieran regresado a la época en la que acababan de conocerse, Gu Ninglu lo saludó con cautela. Mi simulación de longevidad. C1139, el revés oculto del clan del sol. Li Fen yacía en la cama con los ojos cerrados, como si no hubiera escuchado en absoluto las palabras de Gu Ninglu. Los hermosos ojos de Gu Ninglu parpadearon ligeramente. Comenzó a desabrocharse las prendas, preparándose para subirse también a la cama. Sin embargo, justo cuando su cuerpo estaba a punto de tocar a Li Fan, un escalofrío desgarrador brotó de él. Instintivamente, se estremeció y dio un paso atrás. Mirando de cerca, Gu Ninglu se sorprendió al descubrir que en ese instante se había formado una fina capa de escarcha en su piel. Si no se hubiera alejado instintivamente, estaba segura de que su propio marido la habría congelado por completo. Su corazón era una mezcla de alegría y rabia. Antes de que pudiera pronunciar las 1000 palabras que se arremolinaban en su pecho, de repente sonó la voz tranquila de Li Fan. Acabo de abrirme paso y todavía no puedo controlar perfectamente mi poder. Deberías evitar acercarte demasiado a mí por ahora. Aunque su intento de mostrar afecto fue rechazado, Gu Ninglu no se enojó esta vez. Su rostro se iluminó de alegría mientras asentía repetidamente. Está bien, está bien. No esperaba que después de desaparecer durante más de medio año, mi querido San Lan regresara con tanta sorpresa. Este es un gran asunto. Debo informar al clan para que todos lo sepan. Cuando se giró para irse, instantáneamente se formó una pared de hielo que selló la puerta. Sorprendida, se dio la vuelta para mirar a Li Fan. Sus ojos permanecieron cerrados mientras hablaban nuevamente, aparentemente sobre algo completamente ajeno. Respecto al nombramiento para el Salón de Guardianes, ¿han decidido los 3 ancianos de la familia quién asumirá el cargo? Gu Ninglu hizo una pausa por un momento y luego rápidamente se dio cuenta de lo que quería decir. Naturalmente, el patriarca no puede abandonar sus funciones. Mi tío mayor y mi tercer tío llevaron el asunto de un lado a otro durante bastante tiempo. Pero hace unos días escuché que el tío mayor finalmente cedió. Su voz se apagó mientras retraía lentamente el pie que había levantado. Nuestra rama ya no está bien considerada en el clan. Si se difunde la noticia de su avance hacia la integración de Dao, seguramente nos enviarán al Guardian Hall. Eso significaría estar confinado allí durante al menos 300 años sin poder salir. HMPH. Si no hubiera resultado herido durante mi avance, lo que provocó que mi reino se volviera inestable y corriera el riesgo de exponerse, no habría regresado tan apresuradamente. Li Fan suspiró suavemente. Aunque servir en el Salón del Guardián conlleva recompensas materiales tanto del clan como de la Alianza Inmortal, esas cosas ahora no tienen sentido para mí. Y 300 años, es demasiado tiempo. Li Fan de repente abrió los ojos y miró directamente a Gu Ninglu. Así que por ahora, no reveles nada sobre mi gran avance. Al encontrarse con su mirada, el cuerpo de Gu Ninglu tembló mientras ella asentía instintivamente. Luego Li Fan cerró los ojos una vez más y reanudó su meditación. La habitación volvió a quedar en silencio. Un tenue campo de energía helada permanecía en el aire.
Wu Ninglu tuvo que hacer circular su poder espiritual con toda su fuerza solo para mantener su temperatura corporal. Acurrucada en un rincón de la habitación, su corazón estaba lleno tanto de quejas como de envidia. Así que este es el poder de un cultivador de la integración Dao. Nunca pensé que él sería el primero en llegar a este reino. Siempre había creído que Sanbei Zhou sería el primero de la generación más joven en abrirse paso. Mientras observaba a su marido cultivarse tranquilamente, innumerables pensamientos recorrieron su mente. Solo cuando su respiración se estabilizó y su aura se calmó gradualmente, pero permaneció en silencio con los ojos cerrados, Wu Ninglu hizo un ligero puchero, se levantó y salió silenciosamente de la habitación. Si no me equivoco, dentro de poco esa mujer tonta expondrá el hecho de que su compañero Dao ya es un experto en el nivel de integración Dao. Ella solo lo hizo por los pequeños beneficios prometidos por San Luchan. Bueno, no se puede decir que ella sea realmente estúpida. Después de todo, solo los beneficios que realmente están en nuestras manos son reales. Mientras Sanon sea una cultivadora de Dao Integration, no importa a dónde vaya, otros le mostrarán cierto respeto como esposa de los cultivadores de Dao Integration. Los ojos de Li Fan se volvieron profundos, como si pudiera ver a través del flujo del tiempo mismo. Tal como lo había predicho Li Fan. Medio mes después, cuando Wu Ninglu vio personalmente a su tío mayor y a su tercer tío prometiéndose mutuamente todo tipo de condiciones generosas solo para evitar ocupar puestos en el Guardian Hall, no pudo evitar sentirse tentada. Después de todo, sus días con Sanon en el pasado no fueron particularmente buenos. Ella no tenía voz ni voto en las decisiones de la familia, y cualquier buena oportunidad siempre era para los demás primero. Sin embargo, debido a la advertencia previa de Li Fan, ella no habló directamente. Sin embargo, su expresión ligeramente anormal no escapó a los ojos de los expertos en integración Dao de la familia San. Además, cuando Li Fan regresó antes, había liberado deliberadamente una leve onda de fluctuación espiritual, plantando una semilla de sospecha en sus corazones. Después de una ronda de interrogatorios, Wu Ninglu reveló el asunto mitad a regañadientes y mitad voluntariamente. San Luchan se puso muy contento de inmediato e inmediatamente atrajo a sus dos hermanos mayores para enfrentarse juntos a Li Fan. Li Fan fingió impotencia y enojo mientras miraba a Wu Ninglu. Los tres ancianos de Dao Integration se apresuraron a defenderla, excusando sus acciones. Luego persuadieron seriamente a Li Fan, razonando tanto con emoción como con lógica. Por el bien de los intereses mayores de la familia, al final no tuvo más remedio que aceptar asumir el cargo en el Guardian Hall en lugar de su marido. Luer, no te preocupes. Mientras estés fuera, nos aseguraremos de cuidar bien de Ninglu. No la dejaremos sufrir en lo más mínimo, prometió San Luchan. Luer era el nombre de la infancia de San Aung. En teoría, dado que ahora ambos eran cultivadores de la integración Dao, no era apropiado que un anciano todavía lo llamara por su nombre de infancia. Sin embargo, San Luchan continuó haciéndolo deliberadamente, para recordarle que Sanong todavía era miembro del clan San. Para garantizar que Sanong pudiera pasar la inspección de la Alianza de los 10.000 Inmortales, los tres expertos en integración Dao de la familia San probaron conjuntamente su capacidad de combate real. Li Fan solo defendió durante todo el partido y ocasionalmente lanzó uno o dos hechizos más débiles. Después de varios cientos de disparos, poco a poco mostró signos de fatiga. Luer, el espíritu del cielo y de la tierra que devoraste realmente no es ordinario. Aunque tu ofensiva es algo deficiente, ese dominio de congelación que sella todo lo que te rodea puede bloquear la mayoría de las técnicas de ataque, comentaron con satisfacción los tres ancianos de Dao Integration. Incluso como cultivador recientemente avanzado de la integración Dao, dicha fuerza fue más que suficiente para satisfacer la evaluación de la Alianza Inmortal. Antes de partir hacia la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales, Li Fan llamó silenciosamente a Wu Ninglu. Sé que me has estado evitando últimamente, ¿tienes miedo de que te culpe? ¿Cómo podría ser eso? Ella respondió. Neleg. Incluso si no hubieras dicho nada, mi avance hacia Dao Integration no podría haber permanecido oculto por mucho tiempo. Algunas cosas son simplemente inevitables. Además, tú y yo somos uno. He luchado durante 300 años. Obtener algunos beneficios para usted no es gran cosa. Wu Ninglu quedó desconcertada por las palabras de Li Fan, por un momento, incluso se sintió conmovida.
mientras yo no esté, debes tener cuidado por tu cuenta. Esos ancianos de la familia hablan amablemente, pero quién sabe qué harán realmente. Durante este viaje hice un amigo. Me ayudó mucho a lograr este avance. Mientras hablaba, Li Fan le entregó un talismán de comunicación de jade. Si alguna vez encuentras algo que realmente no puedes manejar, contáctalo. Debería prestarte su ayuda. Pero recuerda, esta persona también es un cultivador de la integración Dao y su temperamento es bastante excéntrico. A menos que sea absolutamente necesario, no lo busques. Recuerda esto bien. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1140. La imagen del antepasado inmortal de la infancia. Guning Blue aceptó el talismán de jade entregado por Li Fan pero dudó en hablar. Son solo 300 años. Yo iré. Li Fan simplemente agitó la mano y no dijo nada más. Siguiendo al patriarca de la familia Sol, se dirigió hacia la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales. El talismán de jade que Li Fan le dio a Guning Blue, además de servir como talismán de comunicación, era en realidad una formación compuesta en miniatura. Contenía una de las almas divididas de Li Fan. Podía monitorear completamente los movimientos de Guning Blue, pero lo más importante es que servía como ojo de Li Fan en el mundo exterior, permitiéndole observar constantemente los movimientos de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Esta alma dividida contenía el origen del espejo Tianxuan, lo que le permitía esconderse dentro del espejo y supervisar los asuntos de la Alianza en todo momento. Después de todo, durante el periodo en que protegería el jade de la ley derivada, podría estar en completo aislamiento, incapaz de usar libremente ni siquiera el espejo Tianxuan. Su clon, por otro lado, todavía estaba dentro del pequeño mundo del gran y no se iría fácilmente. Por tanto, era necesario dejar atrás un plan de contingencia. Dada la fuerza de cultivo actual de Li Fan, la capacidad de combate de esta alma dividida estaba casi a la par con la de un cultivador de integración Dao común y corriente. El único inconveniente era que, a diferencia de los cultivadores normales, no podía recuperarse rápidamente después de la batalla. Sin el apoyo de su verdadero yo, toda la energía utilizada se consumía permanentemente. En cuanto al amigo Li Fan mencionado a Guning Blue, ese no era otro que el embrión de sangre sagrada que había creado. Sin embargo, al carecer de la infusión de la verdadera red inmortal y la esencia de poder fuente, ese embrión apenas había avanzado al reino de condensación y Li Fan lo había enviado a las ruinas de la secta de la espada celestial, donde actualmente estaba sometiendo a la espada negra, la maravilla celestial. Con su experiencia previa no debería haber ningún problema. Solo requirió paciencia y tiempo. El patriarca San Luyuan de la familia San había estado en el reino de integración Dao durante más de 500 años. En su juventud, él también había custodiado el jade de la ley derivada. De camino a la sede de la Alianza, le explicó los detalles de este deber a Li Fan. La ley derivada jade es la base de nuestra alianza. Aunque se encuentra en el corazón de nuestra sede y parece absolutamente seguro, hay que permanecer constantemente alerta ante complots maliciosos. En los últimos 1000 años, la Asociación de los 5 Ancianos ha orquestado no menos de 3 ataques en su contra. Han utilizado todos los medios posibles para acercarse al jade de la ley derivada y luego lanzaron ataques mentales y espirituales contra él con un hechizo conocido como la maldición de la malicia. El propio jade de la ley derivada casi no tiene resistencia a tales ataques. Una vez afligido, queda paralizado durante al menos 100 años. La última vez que la Asociación de los 5 Ancianos tuvo éxito, la alianza sufrió inmensas pérdidas. Sin embargo, el asunto no pudo hacerse público. Como resultado, los precios de cambio de los métodos de cultivo en el espejo Tianxuan casi se duplicaron, lo que provocó un gran malestar entre los cultivadores de la alianza. San Luyuan suspiró mientras recordaba los acontecimientos de su juventud. Entonces, este deber no es tan simple como parece. Li Fan preguntó con calma, patriarca, si durante mi mandato no logro detener tales ataques y el jade de la ley derivada resulta dañado, ¿qué pasa entonces? San Luyuan detuvo sus pasos, se dio la vuelta y miró a Li Fan. Después de una pausa, respondió, en cualquier caso, nuestra promesa se mantiene. Cuidaremos bien de Ninglu. No tienes por qué preocuparte. Li Fan se quedó momentáneamente sin palabras.
No se había dado cuenta antes de que este San Luyuan en realidad tenía un sutil sentido del humor. A medida que la luz y las sombras cambiaban, Li Fan regresó una vez más a la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Como antes, una visión fantasmal apareció ante sus ojos. Sin embargo, esta vez la escena difería completamente de la estatua anterior del ancestro inmortal que había visto. Un campo interminable se extendía ante él, con humo saliendo de las chimeneas de la cocina. En el tejado de una rústica granja yacía un niño sencillo y de aspecto honesto, mirando fijamente al cielo como si estuviera perdido en sus pensamientos. Goudan, baja a cenar. La escena terminó abruptamente allí. Al salir de la ilusión, Li Fan quedó momentáneamente aturdido. San Luyuan, pensando que Li Fan estaba sorprendido por la viveza de la visión, explicó: el cuartel general de la Alianza conserva un rastro del aura del ancestro inmortal, así que... Li Fan naturalmente entendió esto. Estaba pensando en algo completamente distinto. ¿Ese simple niño llamado Goudan podría haber sido el ancestro inmortal en su juventud? Al recordar la imagen en su mente, encontró cierto parecido con la versión anterior del ancestro. ¿Podría ser que el ancestro inmortal haya nacido realmente en el mundo Xuanuam? No, eso no parece correcto. Repitió la escena corta varias veces en su mente. La apariencia de ese niño parece completamente ajena al legendario ancestro inmortal que una vez dominó Xuanuam. La confusión en sus ojos, seguida de la dramática transformación en su vida, que se parece más a... Una palabra surgió en la mente de Li Fan. Transmigración. Si mi deducción anterior es correcta, entonces este niño llamado Goudan debe haber sido el alma del Doctor Celestial transmigrada de otro mundo. Él vino del reino de la ley celestial, con su conciencia durmiendo dentro de un cuerpo fetal hasta despertar años después. Así fue como escapó de la persecución de las 10 sectas inmortales y del Dao celestial Xuanuam. Así como Li Fan ahora era visto por el Dao celestial Xuanuam como un cultivador nativo, el ancestro inmortal en ese entonces habría parecido el mismo, completamente indetectable para las fuerzas externas. Li Fan aún no entendía el mecanismo exacto de tal transmigración, pero sabía con certeza que era muy diferente de la mera posesión. A través de algún arte secreto, debe haber ocultado su destino al cielo y reencarnado como nativo de Xuanuam. Los pensamientos de Li Fan continuaron girando lentamente. Mientras reflexionaba, San Luyuan preguntó casualmente sobre la ilusión que había visto. Li Fan respondió con sinceridad que había visto la imagen del ancestro inmortal. San Luyuan asintió levemente. Parece, Luer, que tus logros futuros están destinados a superar los míos. Antes de que Li Fan pudiera preguntar más, San Luyuan explicó por su cuenta. Cada cultivador que viene aquí por primera vez ve una ilusión diferente. Se dice que está estrechamente relacionado con el verdadero camino del Dao. Todo el mundo sabe que todos los métodos de cultivo del mundo tienen su origen en el ancestro inmortal. Así, cuanto más cercana sea la visión del propio ancestro, mayor será su potencial futuro. Dicen que los verdaderos genios pueden incluso presenciar el primer sermón del ancestro. San Luyuan habló con abierta admiración. Li Fan, sin embargo, se quedó en silencio y su corazón se volvió cauteloso. Esta vez, su poder en rápido aumento le había permitido vislumbrar la infancia del ancestro. Si avanzara más, podría atraer la atención directa del ancestro. Los dos atravesaron el vacío dentro del cuartel general de la Alianza, utilizando formaciones para la teletransportación. Al poco tiempo llegaron al salón de los guardianes. Sígueme, San Luyuan ordenó suavemente, formando un sello de mano. Un campo invisible de poder los envolvió inmediatamente a ambos. Las piedras transformadoras del espíritu bajo sus pies se oscurecieron y el poder espiritual suprimido dentro de sus cuerpos volvió a activarse. Esta supresión todavía me afecta un poco, pero mucho menos que antes en reinos inferiores, pensó Li Fan. Si tuviera que luchar ahora, todavía no tendría rival entre los cultivadores de Dao Integration. Con ese pensamiento tranquilo, siguió a San Luyuan al salón de los guardianes. A diferencia de la cámara de espera donde se entraba con la ficha de jade derivada, este era el verdadero santuario interior del salón mismo. Una cúpula circular se extendía sobre ellos, llena de innumerables estrellas brillantes. Contacto 2.